Muy buenas tardes, compañeros. Qué gusto poder saludarles. Nosotros somos el grupo 5. Nos corresponde explicarles el pensamiento en la psicología y los tipos de pensamiento. A mí me corresponde explicarles el pensamiento. El pensamiento se define como un proceso o actividad mental que implica el ejercicio del juicio, el razonamiento o la razón. También se conoce como cognición, que significa el acto o proceso de conocer. En ese sentido, el pensamiento es la capacidad de pensar, razonar, reflexionar, planificar, aprender y tomar decisiones. También se utiliza en la filosofía para referirse a la mente misma, que los filósofos creen que está separada del cuerpo y que se puede estudiar de independiente. Cuando hablamos de pensar, nos referimos a un proceso mental psicológico, a través de cuyo desarrollo las personas podemos crear, regular y desarrollar ideas sobre nosotros mismos y el entorno que nos rodea. Podemos decir que pensar es algo que ocurre dentro de nosotros, pero no ocurre sin estar influido por factores externos tales como la cultura, la sociedad y la educación. Asimismo, el pensamiento es una actividad realizada por la mente y consiste en formar ideas y representaciones de lo que observamos, de lo que sentimos, de lo que recordamos o imaginamos. Únicamente, compañero, le dejo el espacio a la siguiente compañera. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar un poco sobre el pensamiento deductivo, ¿verdad? Según lo que yo entendí sobre el pensamiento deductivo, es lo que nos hace a nosotros comprender o analizar hechos que nos rodean, ¿verdad? Y también es el que nos sirve para comprender fenómenos específicos, ¿verdad? También es lo que hace referencia a un tipo de argumento, ¿verdad? Que es una premisa, ¿verdad? La premisa es la que nos lleva a nosotros, ¿verdad? A una conclusión. También es la que es la base principal, ¿verdad? Que nos lleva a un razonamiento o, un, o a una discusión, ¿verdad? También la premisa nos dice, ¿verdad?, que es un argumento deductivo que por ley o por regla nos lleva a un principio general, ¿verdad?, que se acepta como una verdad. Gracias, licenciado. Gracias, compañeros. Solamente. Buenas tardes para todos, pues a mí me corresponde explicar el tema inductivo, en la cual es un tema de mucha importancia para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Porque usamos para fundamentar nuestras creencias actuales o sobre nuestros futuros. Y también hay cuatro aspectos fundamentales que practicar, son los siguientes: observación, experimentación, análisis y abstracción. Observación tiene una función muy importante porque si vemos algo en cualquier momento, al comentarlo con otra persona, es mejor decir la verdad para no caer en una situación después. Experimentación, de igual manera, tiene una función muy importante, ¿verdad? Porque es mejor experimentar cualquier cosa antes de mostrar con otra persona o ante una concurrencia,
para no caer en una situación muy complicada. Análisis. Es mejor analizar bien las cosas antes de caer en una situación complicada. Abstracción. Es un proceso mental que cada día utilizamos para entender o explicar. De igual manera, es muy útil para todas las actividades mentales que se realiza a diario. Esto ha sido mi pequeña explicación y dejo el espacio a mi siguiente compañero. En este momento vamos a hablar sobre el pensamiento analítico. Bueno, es una forma de pensamiento estratégico que comprende y resuelve los problemas. También consiste en desarrollar las capacidades para descomponer algún problema, ¿verdad? El pensamiento analítico también es un tipo de razonamiento que se enfoca en la desconstrucción de la información en diferentes categorías para obtener conclusiones o hallar soluciones sobre un problema, ¿verdad? Eh, Aquí tengo dos preguntas, ¿verdad? Aquí el primero está, ¿por qué es importante el pensamiento analítico? El último está, ¿dónde aplicamos el pensamiento analítico? Bueno, el por qué es importante el pensamiento analítico, pues es muy importante porque constituye una de las bases para el pensamiento crítico y nos ayuda a resolver nuestros problemas que nos presenta en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y dónde aplicamos el pensamiento analítico, pues eso lo utilizamos para decidir qué hacer ante una tarea concreta o simplemente para reflexionar sobre algo, ¿verdad? La creatividad es la capacidad humana para desarrollar nuevas ideas, conceptos o asociaciones para diversos elementos del mundo. También es un vocablo que deriva del latín creare, que significa engendrar y producir, y en otras palabras, crear. Por ejemplo, un cantante al momento de compartir una canción. La creatividad tiene como características que serían originales, iniciativas, son flexibles, curiosidad, están motivados, tienen sentido de humor. También nos damos cuenta que la creatividad nace del pensamiento, como por ejemplo nosotros en esta exposición que estamos haciendo es una creatividad, ya que lo hicimos de producir un video, y solamente gracias. La psicología sistemática lleva un estudio de la comunicación y relación que existe dentro de un grupo en el cual existe una interacción, lo que también podemos llegar a denominar como un sistema. Y al fin de eso, en el entorno de la psicología, estamos habituados a considerar los sistemas como estructuras que están formadas de distintas partes, entre las que existe algún tipo de relación directa, aún dentro de esta grupal. La psicología sistemática también se utiliza en el caso de sujetos habituales, valorando en estos casos los diferentes sistemas que pueden formar parte del contexto de esta persona particular. Nos habla de los orígenes y la técnica de la psicología. El origen de este tipo de psicología tenemos que retroceder el tiempo atrás, cuando esta orientación comenzó a ser aplicada en el análisis de entornos familiares. Nos quiere decir donde existía una persona que estaba enferma con una condición severa, como una psicopatología complicada, se usaba de forma que se pudiera comprobar y analizar cada caso concreto.
viendo que había un miembro que dirigía al estudio de una relación que establece esta orientación, resiste una elaboración de un sistema. Con los años se comprobó la efectividad de la psicología sistémica y se abordó la tendencia de, entre otros puntos de vista, como novedades cuantiosas. El momento clave se produjo el siglo pasado, justo en el momento en el cual la sociedad adoptaba unas formas muy distintas de pensar. La filosofía ambiente llevó a que cambiaran los recursos y las tendencias, que se establecen otras prioridades. Sé que la psicología sistémica nos habla de todo, que son análisis de la vida humana, cómo nos interactuamos nosotros dentro de la psicología, nos habla los sujetos que nosotros valoramos de diferentes maneras, formar partes y estudiar, interactuar, lo que también podemos llegar a dominar como. Yo voy a explicar un poco el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el que analiza, a la vez evalúa nuestras ideas, intentando obtener respuestas convincentes relacionadas con la moral, la ética, los gustos. Es el tipo de pensamiento que nos ayuda a formar nuestra personalidad y a reforzar nuestras convicciones a través de la observación de nuestra realidad. Yo, Candelaria Chockham, me corresponde hablar sobre el tema del pensamiento interrogativo. ¿Qué es el pensamiento interrogativo? El pensamiento interrogativo tiene mucha relación con la capacidad de análisis irracional, ya que es una de las principales maneras de entender y comprender el mundo que nos rodea como seres humanos. Es importante también que sepamos cuándo hacemos uso del pensamiento interrogativo. El pensamiento interrogativo le hacemos uso en el momento cuando logramos identificar los objetivos de una tarea, también cuando logramos generar nuevas ideas y cuando logramos obtener nuevos conocimientos, también cuando logramos analizar el mundo que nos rodea. También es importante que definamos el pensamiento interrogativo de esta manera, ya que es un tipo de procedimiento mental del ser humano. Como les mencioné, que el pensamiento interrogativo es más que plantearse preguntas y darles una respuesta. Podemos ver unos ejemplos, los cuales podrían ser: ¿por qué la identidad de la persona? ¿Qué factores influyen en la identidad de la persona? ¿Y por qué el ser humano tiene relación con la madre naturaleza? Es de esta manera el pensamiento interrogativo se presenta en nuestra vida cotidiana. Es importante como estudiantes, es importante que sepamos que todos poseemos lo que es este tipo de pensamiento, ya que nos permite analizar y comprender el mundo. El mundo podemos llamar a la naturaleza que nos rodea, a todo lo que encontramos. Por ejemplo, los seres vivos, tenemos relación con ellos. Así, de esta manera, el pensamiento interrogativo se presenta en nuestra vida diaria y se nos presenta en todo momento, ya que como seres humanos el aprendizaje es de diario. Cada día es un aprendizaje. Cada día damos una respuesta a las preguntas que se nos surgen como personas. De esta manera concluimos la exposición de este grupo y esperamos que hayan comprendido cada uno de los tipos de pensamientos que logramos exponer cada uno de mis compañeros. Muchas gracias por su fina atención. Que pasen feliz día.